Hola mis queridos niños, hemos llegado a la semana número 5 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Estamos día martes y vamos con la actividad número 2, que dice Inventor a cuenta cuentos. Pero antes de empezar con esta lectura de la página 7, vamos a ver qué será un cuento. Un cuento es una narración real o imaginaria, donde intervienen personajes, lugares, épocas. ¿Cómo será que está estructurado un cuento? Un cuento está estructurado de la siguiente manera. Tenemos inicio. En el inicio se presentan las personas, los personajes, los animales, las cosas. Menciona cuándo y dónde se desarrolla la historia en el inicio. En el desarrollo se encuentra ya el conflicto, el problema, ya la estructura misma del cuento. Y en el final, siempre saben ustedes que los cuentos siempre terminan con un final feliz, aunque algunos terminan con un final triste. Pero eso ya es de acuerdo al que escribe, ¿no es cierto? Entonces vamos, una vez que hemos explicado qué es un cuento y su estructura, pasamos a la página 7 de la guía de actividades que nos toca esta semana. Una vez que hemos explicado lo que es el cuento y su estructura, vamos a seguir con el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Página 7. Actividad 2. Inventor a cuenta cuentos. Las acciones y las creaciones de los seres humanos generan impactos en el entorno. Algunas producen bienestar, equilibrio y cambios positivos para la vida de las comunidades enteras. El bidón rodante, por ejemplo, es una herramienta sencilla que permite que millones de personas en África accedan al agua, pues facilita la tarea de transportarlo a través de largas distancias desde fuentes naturales hasta los hogares de la gente. También hay inventos que han hecho un gran daño a muchísimas personas, como las bombas atómicas, armas que destruyeron por completo las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki y acabaron con miles de vidas. Para esta actividad necesitamos 2 hojas recicladas con espacio para escribir, un lápiz, tijeras y goma con cinta adhesiva. Desarrollo. Observa la siguiente imagen e inventa un cuento corto sobre la vida de estas mujeres, que llevan el agua hasta sus hogares en el bidón rodante. Comienza a crear el cuento en tu mente. Anota en la hoja algunas ideas, palabras o dibujos que te ayuden a organizar la historia y recórtalas. Piensa en diferentes formas de contar este cuento. Una vez que mires la imagen, a continuación con lo siguiente. Cuando creas que tu cuento está listo, elige algún lugar de la casa e invita a las personas que viven contigo a escucharlo. Al final de la presentación, pregúntales qué inventos les parecen más importantes para el bienestar en su vida y en la comunidad. Con otras hojas recicladas construyes un sobre y guarda los recortes. También puedes usar una funda pequeña y guarda en tu caja portafolio. ¿Sabías que, al igual que los inventos, hay acciones que nos hacen sentir bien y otras que nos hacen daño? Por ejemplo, hay secretos cómodos y secretos incómodos. Cuando una persona nos pide o nos amenaza para que guardemos un secreto que nos hace sentir nerviosos, tristes o dolorosos en el estómago y no nos deja dormir, se trata de un secreto incómodo. Recuerda que nadie puede pedirte que guardes un secreto si te hace sentir mal. En esos casos es importante que se lo cuentes a una persona adulta en quien confíes.
Una vez terminada la lectura de la página 7 y parte de la 8, vamos a hacer el cuento en base a la imagen que tenemos ahí. Ahí tenemos una imagen en la página número 8. Para empezar a escribir, a redactar el cuento que ustedes lo van a hacer, vamos a darles algunas ideas de cómo puede desarrollar su cuento. En las hojas recicladas que ustedes tienen ahí, donde tengan espacio para escribir, van a redactar su cuento. Pueden poner en el centro, como es un borrador, al principio usted no va a escribir todo a limpio. Primero escribe en borrador, de pronto se equivoca y tiene que hacer correcciones. Va a poner el nombre del cuento. El cuento se llama El bidón rodante. ¿En dónde se desarrolla esta historia? En el lugar. ¿En dónde será que se desarrolla esta historia? Recuerden que los cuentos son una parte real y una parte imaginaria. Entonces usted también debe hacer volar su imaginación para poder explicar el cuento, para poder redactar su cuento. Luego, personajes. ¿Cómo son los personajes de su cuento? Las características: son altos, son bajitos, son delgados, son un poquito gorditos. Usted va haciendo las características de los personajes de su cuento. ¿En qué época? ¿Sería hace años atrás o será en este momento que usted está escribiendo esa historia? El argumento. En el argumento usted ahí es donde le va a dar cuerpo a su cuento. El problema. ¿Qué problema hay en este cuento? El problema en este cuento es la falta de agua. Por eso aquellas mujeres que se ven en la figura están llevando su bidón rodante. Ahí es donde llevan agua a sus hogares. ¿Ya? Luego tenemos el final. En el final está la solución a ese problema que tienen las señoras. ¿Y cuál es la solución? Ustedes tienen que escribirlo. Para mí la solución es de que llevan el agua a sus hogares, aunque sea con tanto sacrificio, pero llegó el agua a sus hogares. Y por eso también nos hace reflexionar en este momento de que el agua es un líquido muy importante para la vida de los seres vivos. Por esa razón que nosotros debemos cuidar cada gota de agua. Nuestro planeta está quedando sin agua. Y es por eso que yo les invito a que reflexionen y piensen y no desperdicie ese líquido vital para los seres humanos. La tarea de hoy es que tienen que escribir ese cuento en base al dibujo que tienen ahí en el cuadernito de experiencias donde estamos trabajando todos los días. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.